Esta es una emisora de la Fundación Ideas, Conceptos, Comunicaciones y Radio, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, 24 horas al día. ICC Radio, con toda la música rock y pop. ICC Radio, más conectados. La programación musical está a tu alcance. Ingresa a nuestro fanpage ICC Radio o nuestro perfil oficial en Twitter y programa tu música. ¿Qué? ¿No quieres creerme? Y programa tu música. Like Music. Like Music te trae los mejores artistas, los más reconocidos, los más importantes, los que van en ascenso, los que ya tienen trayectoria. Los tenemos todos. Todos caben aquí y tú podrás disfrutar de las mejores entrevistas con Alexo y Daniel. No te desconectes porque esta locura arranca aquí. Hola, hola, qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están conectados con nosotros en sintonía. Bienvenidos, usted escucha www.iccradio.net, conectados con Dios, saludando a todos los oyentes que nos amplifican a lo largo y ancho del territorio nacional en Colombia, a todas las personas que por supuesto nos permiten acompañarles mientras están disfrutando de diferentes momentos. Tal vez usted mientras está en el lugar de donde trabaja, o tal vez está usted con nosotros escuchándonos en audio, o también a través de los diferentes aplicativos TuneIn Radio, nuestra aplicación. También a los que nos escuchan en Living TV, en todas las plataformas donde puede escucharles. Mi nombre es Daniel, qué gusto poder saludarles y hoy trayéndoles invitadísimos para hablar de algo que nos encanta mucho y es el tema musical. Nos apasiona la música y voy a presentarles a un talentoso cantante, músico, es dominicano, dominicoamericano, espero haberlo dicho muy bien, con un nombre bien raro porque es como, podríamos decirle, el nombre de él es algo que si le falta a uno es un problema, ¿sí? Pero él lo ha utilizado como una forma también de, no sé, tal vez llamar la atención o tal vez de pronto darnos un mensaje y es lo que vamos a conocer. Es un nombre artístico, por supuesto, y su nombre, lo voy a presentar con su nombre artístico y después les vamos a presentar su nombre. Está hablándonos de su más reciente sencillo que se titula Tu legado, mi destino, y para mí es un gusto saludar y darle la bienvenida a este espacio que está compartiendo con nosotros, espero decirlo bien. Él es Ciego Worship. Gracias, mi hermano. Yo siento como que tú me llamaste a un torneo como de baloncesto, como que yo estoy, let's go, ok, let's go. Sí, Gracias, vamos mi con la hermano. actitud, así es. Un placer, Daniel, de verdad. Cabrejo, excelente. Un placer, Bueno, gracias de verdad. Sí, el nombre llama la atención, pero fue un día que yo estuve leyendo Juan y Jesús le estaba reprendiendo a los fariseos y le dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero porque dicen vemos, su pecado permanece. Eso está en Juan 9:41. Entonces, ese básicamente el mensaje de ciego. Es que en verdad nosotros somos ciegos. bueno, él se llama realmente Juan Salvador de los Santos Melos. Cuando se escuché ese nombre y lo leí, dije, esto debe ser como portugués, ¿no? Dios mío. Le faltó el da Silva al nombre, pero ¿Verdad? Juan Sí, sí, Salvador. sí. Sí, el Melo Venga, es de ¿qué? mi esposa, el Melo. El Melo yo se lo agregué después de Sí, que yo venga, me no sé, puse. ¿usted alguna vez se ha preguntado, Juan, o Ciego, qué piensan los padres cuando le ponen los nombres a uno, no? Yo me he preguntado bastante, y más que a mí me decían Edward, no Juan. ¿Edward? Así que ya tú puedes saber esa confusión que yo tenía cuando pasaron la lista en el colegio, que dijeron Juan Salvador de los Santos, y yo, ese Juan es mi Salva. apellido, ese es mi apellido, pero no Juan.
Viví Sí. toda mi vida engañado. Sí, 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 no, he tenido realmente una batalla con eso de los nombres. Pero después me explicó mi papá, no, yo te dije Edward porque tú te parecías mucho a tu abuelo, que se llamaba Eduardo, y por eso te decimos Edward y Eduardito, me decían, sí. O me dicen todavía. Ah, bueno, pues bueno, tengo una duda también. ¿Es Go. Warship? No Worship, sino Warship. Sí, esa parte, worship, es por lo de los rock y también pensando en cómo la, una buena mayoría de las bandas, de las agrupaciones congregacionales, tienen como Sela Worship, Tenet Worship, Tenet Worship. Y yo dije, I don't want to do that. I want to be worship. Porque hay una guerra por nuestra adoración y nuestra atención. So, básicamente es el... O sea, el cambio de la A es más para hablar como de una guerra, ¿cierto? Warship. Exactamente, exactamente, exactamente. Hay personas que dicen, espérate, pero tú tienes un armamento, tú tienes un warship, que así que le dicen en inglés, como una, ¿cómo que le dicen en español a eso? Como un bote, como un bote de guerra, básicamente. Pero eso no es. Pues bueno, bienvenido el amigo ciego Warship, Yeah. Juan Salvador de los Santos Melo, un dominicano americano o Ujú. dominico americano haciendo música rock. ¿Cómo llega el rock a su vida? ¿Cómo empieza usted a decir, wow, es que el rock es lo mío, no es la salsa, ni el merengue, ni la bachata, Ya, ni el reggaetón, ya ni lo el punchis sabes. punchis, ni el punches ponchas, sino es el rock? ¿Cómo llega eso a ciego? Mira qué funny que tú dices así, que tú lo haces como que comparativamente, porque lo mío, cuando llegó el rock a mi vida, era el rap. Yo Ah, era era rap. rapero, eso es lo que a mí me gustaba. No era que yo era rapero, yo no rapeaba. Lo que me llamaba la atención mucho, Eminem, todos esos grupos de rap, yo lo consumía, Busta Rhymes, Bone Thugs and Harmony. Y luego el rock llegó a través del talento realmente, porque mi primo empezó a tocar batería y él me enseñó a mí un ritmo. Y el ritmo era el siguiente. Tú no estás viendo el pie, Sí. pero tú escucha, hace tú, ca, tú, El ca, famoso cuatro cuartos, ¿no? tú. No, 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 era más o menos como medio hip hop. Esa parte de que Ah, tú, con ajá. doble golpe, Y yo dije, dos wow. golpes, uno sencillo. Dos golpes Exacto. en el bombo, uno, dos, Tú uno, tocas, tú tocas. Sí, señor, batería, algo Ah, de piano, algo de guitarra. Ahí excelente, vamos. excelente, excelente, Daniel. Mira, y a mí me llamó mucho eso la atención. Y luego él empezó a introducirme a grupos eh, como Maná. A mí no me gustaba mucho Maná, yo decía como que, pero hubo una agrupación que hacía como el crossover, que se llama Korn, que hacía el crossover como de hip hop and rap y rock. Y ese crossover fue que me trajo ya de lleno, que empecé a escuchar Limp Bizkit, A Perfect Circle, Seven Dust, todas esas agrupaciones que tenían como un cruce, Limp Bizkit también. eh, y me empecé a adentrar en lo que era el rock y me cautivó, realmente, me llamó mucho la atención, la actitud y la batería principalmente. ¿Cómo, ciego, cómo llega y construye las letras? Ya entendemos que la influencia es la batería. Ujú, Empezó por el tema del rap. El rap es, me parece un género interesante, ¿no? Tiene ujú. muchas vertientes, algunas más agresivas, Sí. otras un poco más, digamos, más amables, podríamos decirlo, pero siempre es un género que está muy ligado como a la protesta, a la Ujú, ujú. lucha, a la Yeah. pelea, a la Ujú, denuncia, a poder ujú. decir en una letra aquello que de pronto en una canción de adoración tal vez no diríamos
digamos, en Ujú. otros escenarios no diríamos, pero ahí esa transición llega al rock, le da un poco más de forma. No sé si de pronto bandas tal vez como POD o todo ese tipo de bandas que fusionan mucho eso, de pronto tuvieron influencia tal vez en la vida de Ciego, tal vez las escuchó, pero ¿cómo llega a construir las letras? Porque la música la musicabilidad es diferente, pero ya Sí, ponerle esa sí. musicabilidad letras, ¿cómo lo hace Ciego? Sí, sí, sí. Bueno, el cruce, obviamente yo hice una transición porque yo tocaba en una agrupación, digamos, secular, donde las letras no eran algo que, tú sabes, conducía, digamos, eran experiencias, ¿verdad? Y se contaban y nada de malo, pero en ese tiempo yo entendí como que tuve que hacer como una separación. Y yo escuchaba una agrupación que se llama Blindside, que volvió ahora. Blindside, ok, Blindside, Ajá. ok, Y ajá. Blindside con Pitiful, esa letra siempre me llamaban la atención, porque yo decía, esto es diferente, como que hay algo diferente aquí. Y así fue que llegó, yo empecé a escuchar POD, empecé a escuchar Blindside más, empecé a escuchar August Springs Red y Under Oath, because había algo diferente. En mi inspiración de letra, yo hablo de lo que yo estoy viviendo. Y esa canción, Tu legado, mi destino, llegó a través teníamos una conferencia en RD, eh, y esta es chistosa, esta historia, porque ellos pidieron una canción. O digamos, en la reunión se habló de una canción y yo hice una canción que al final no se utilizó en la conferencia porque era algo más, era algo más congregacional, eh, pero así fue que nació esta canción. Entonces el tema era el legado de Jesús. Entonces yo empecé a escribir acerca de eso. Y lo que yo vivía, lo que yo estaba viviendo, lo que yo entendía que la congregación estaba viviendo en ese momento. Bueno, Tu legado, mi destino. Esta canción es la puerta abierta ¿qué va a venir? De pronto vamos un poco más adelante. Ya esta canción la pueden encontrar en streaming, en YouTube, también con el video lyric. Un video lyric de pronto un poco que al fondo vemos un tema de llamas, de cosas así. Sí, sí, No sé sí. si eso es intencional, lo que se Sí. busca es que esta canción como que empiece a generar esos arderes, esas cosas empiecen a despertarse. Ujú. Ese es el video lyric, esa es la canción, pero después de esta canción nos está presentando que vamos con un EP, vamos a tener sencillos que vamos a ir lanzando para construir, como diríamos, estamos viendo partes de una pintura que al final cuando veamos todo el cuadro, este es el mensaje que vamos a encontrar. ¿Cuál sería? Ok, bueno, este es mi séptimo sencillo. Y yo creo que cuando yo pienso en todo, en toda la transición, que sería no un EP, sino Dios mediante un álbum, es como una crónica bueno, unas crónicas una sucesión de eventos que nos lleva a la paz. Y es una paz que no nos da, de pronto, como hablamos de la música, que es muy chévere, incluso en las iglesias utilizamos la música para poder llevar un mensaje, pero no es esa paz, es una paz que va más allá de lo que nosotros podemos entender. So that's basically the message. Ciego, ¿cuál es el legado que usted recibió? Y ese legado en algún momento de su vida que recibió tuvo que cambiar o migrar para ir al destino de Dios o desde un principio lo recibió, lo abrazó y siguió ese destino. Yo he tenido varios momentos clave en mi vida, pero yo creo que desde el principio Él me lo ha hecho claro, Dios me lo ha hecho claro desde el principio. Pero sí.
uno de los puntos muy importantes que yo diría que sí ha hecho, o sea, ha dado, digamos, como más valor al legado, es que yo participo y me congrego en una congregación aquí en Boston que se llama Congregación León de Judá, y nosotros tuvimos una pérdida de nuestro senior pastor, que se fue a la presencia del Señor inesperadamente. Entonces su esposa tomó el mando por 3 años y ahora anunció su retiro y estamos viviendo una nueva etapa en nuestra congregación. Y yo creo que eso me marcó mucho, porque era un hombre que yo admiraba mucho, aún admiro sus mensajes, y me modeló a Cristo muy bien. He tenido la gracia de poder contar con personas en mi vida realmente que me modelan y me enseñan lo que es la verdad y la gracia a la misma vez. Entonces, sí, yo, yo tengo esa parte ese tema de legado, a través de Roberto Miranda fue. Sí, es muy significativo para mí. Ciego, ¿cómo hace una persona para entender qué sí es un legado que puede abrazar y qué no es un legado que debe abrazar? No sé si usted nos puede hablar un poquito de eso, porque mire esta experiencia que están viviendo allí en la iglesia donde te congregas, los procesos de transición no son fáciles, pero Ujú, también en nuestra vida a veces recibimos legados tal vez de legados que no son, legados de desprecio, legados de cosas que también mm. muchas veces abrazamos y abrazamos con ellos esos destinos. ¿Cómo podemos identificar qué es un buen legado de pronto en lo que has aprendido y cómo podemos abrazar nuevo legado en nuestra vida y seguirlo con sinceridad y dando al 100 todo lo que está en nosotros para poder llegar a él? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, Daniel. Yo creo que cada uno de nosotros somos obviamente criados de una manera, se nos instruye, como dice la misma palabra de Dios, como a ellos les parece, ¿verdad? Mejor. Pero la realidad es que dentro de nosotros, como dice Eclesiastés, Dios puso eternidad. Y yo creo que a través de eso, de entender cuál es el mensaje que Dios quiere darnos, que se entrelaza en incluso ese legado que nosotros recibimos de quizás em, ser, ¿verdad? Querer ser como el modelo a seguir que nosotros tenemos, que a veces, obviamente, es nuestro padre, pero a veces no es nuestro padre. A veces puede ser un familiar o puede ser un ícono de la industria musical o de cine. Yo creo que al final nos tenemos que topar con Jesús, que es controversial, y, y ver cómo todas las religiones y las filosofías lo ven a él y quieren tomar de él, pero no quieren tomarlo a él. Para mí, ese, ese es, eso definirá lo que es un legado significativo. ¿Qué hacemos con Jesús? Para mí ¿qué quería él si fue un hombre? Porque siempre dicen, no, porque yo no sé lo que va a pasar después de la muerte porque yo no me he muerto. O yo no conozco a nadie que se ha muerto o haya regresado. Bueno, hay varias personas que hablan de esto. Y obviamente, falta de representación digna de eso sí mancha ese legado, pero por eso tenemos que ir a la raíz, que es Jesús, para entender si el legado que nosotros estamos viviendo eh, es significativo más allá de nuestro, ¿verdad? De nuestro cuerpo. ¿Cuál es el legado que quiere Ciego Worship dejarle a las siguientes generaciones, a los que van a escuchar su música?
y a los que tal vez en unos años más adelante lo escuchen cuando ya estemos peinando canas, ya Mm. estemos tal vez por terminar nuestra carrera, pero que vuelvas a mirar atrás, si lo miras desde hoy, por cuál es el legado que quieres trabajar. Un legado de perdón, de gracia, de que, como dice mi pastor de República Dominicana, los hombres me han enseñado a ser religioso, pero Dios me quiere llevar más allá de todo esfuerzo humano que quiere alcanzar algo, porque eso es lo que incluso pasa dentro de las congregaciones. Nosotros lo criticamos afuera, pero eso pasa dentro también, que buscamos como algo, buscamos eso mismo de propósito de Dios, pero al final no olvidamos del Dios del propósito. Y yo creo que en la práctica, el amor hacia nuestros enemigos, el amor de Jesús tiene que brotar por nuestro poro. Y ese para mí, el legado que cuando me escuchen, yo quisiera que ellos entiendan claramente y que Dios quiere usar a la gente diferente también. Como que no es lo mismo de siempre. Cuando yo escucho, por ejemplo, llevo cautiva la cautividad y Dios ordena a los hombres. Escuchamos esos 5 ministerios y pensamos inmediatamente en algo. Pastor, pastor es ser esto. Ojo no vio, oído no oyó, no ha entrado en el corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, hay pastores que nosotros no entendemos todavía cómo es que Dios lo va a usar. Y no necesariamente tiene que ser el modelo que nosotros hemos visto. Hay una multiforme gracia de Dios para la generación que está subiendo. Ciego Worship, podríamos decir que dos interesantes contradicciones en en un mismo nombre, Ujú, porque ujú. ¿cómo puede guiar un ciego a otros? Sí, sí. Pero es un ciego guerrero, ¿sí? Ujú. Que el significado y Excelente. el trasfondo, pero no es un ciego que no tiene la perspectiva de Dios, sino que quiere a través de su música poder impartirla en la iglesia, en las personas que lo escuchen y llevarlos a que honren con su legado también a Dios. Oiga, felicitaciones. Todo. Gracias, Daniel. Gracias, De Daniel. verdad, qué Y ahí, gusto. Dale. no, no lo pude haber explicado mejor como tú lo explicaste, el ciego worship, porque yo mismo, cuando lo he estado explicando, la gente me quiere como encasillar, pero espérate, porque es ciego, pero tú estás adorando, pero entonces, ¿cómo tú estás adorando ciego? And I'm like, bro, ¿vivimos por fe, o por vista? Ok. Sí, no, está bien. Es que a veces esas cosas como que lo ponen a uno a pensar, o sea, sí, todo lo que tú decías hace un momento, se ha vuelto muy popular el worship, ¿no? Todo ahora es worship, la batería worship, la guitarra worship. eh, yo que llevo escuchando música desde los 90 y he escuchado muy buenos músicos y a veces fuera de micrófonos les hago esa pregunta, ¿sabe, tu piano es worship? Y ellos se ríen y dicen, ¿qué es eso? El piano es piano, los géneros son clásico, son, no sé, el blues, el jazz, pero Sí. piano worship. Sí, sí. No, Pero es un... y yo lucho desde el inicio. Yo siempre luché con, como los adoradores decimos desde el púlpito. Oh, porque la adoración es más que cantar. Es verdad, Es mi para que hermano. canta, Bueno, mi hermano, en nuestra religión, nosotros nos llamamos grupo de adoración. Pero de alabanza. ese tema es para otro día, porque hay mucha tela que cortar ahí. Es más que canción, es más que cantar. Pero entonces, eso es lo que nosotros hacemos. E incluso subconscientemente a la congregación, nosotros le estamos dando el mensaje. Y entonces me llama la atención que la primera vez que se menciona la palabra adoración en el Nuevo Testamento es en un contexto totalmente aislado
a como en una congregación se puede presentar. Que es cuando habla con la mujer samaritana. Jesús teniendo sed, oye Dios, pudiendo hablar con sus discípulos que le diera, que no sé, una botella de agua, algo. Él fue donde esta mujer, vulnerabilidad. Nosotros cristianos necesitamos algo de la gente que no conoce a Dios. ¿Cómo va a ser? Eso fue una excusa para después. No, no. Genuinamente Jesús había caminado bastante y tenía sed. Podríamos resumirlo de tal vez de esta forma. Su merced me corrige. La adoración tiene que traer una saciedad a la persona que lo escucha, partiendo de que escucha a Dios en medio de eso. El Ajá. problema de mucha adoración de hoy es que es de hablar de mi experiencia almática y no de Ujú, Dios. exactamente. Exactamente. Y al final, como dice un amigo mío, el problema es que hay gente que dicen, me chocó un camión, pero tan enterito, tan muy bien. No hay ni un rasguño. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir lo mismo? La mujer samaritana tuvo una experiencia y fue una experiencia incluso, hubo profecía en esa experiencia, pero ella no pudo quedarse con eso. Ella dijo, espérate, vengo ahora. Dejó su instrumento de buscar agua física y fue a donde sus conocidos y le dijo, hey, creo que lo encontramos, el Mesías. Oiga, nos tenemos que hacer un podcast, ¿no le parece un día estos? Nos sentamos y charlamos Definitivamente, de eso. definitivamente, Daniel. Y dijo como alguien, nos fuimos aquí, nos extendimos y ya conocimos un poco más de Ciego Worship. De verdad qué gusto poder compartir contigo estos momentos que nos regalas para ICC Radio y para todas las plataformas donde te pueden seguir. Por favor, regálenos sus redes sociales para que podamos seguirlo y escuchar las canciones que está lanzando, y también bienvenido a este universo donde hay espacio para la música de Ciego Worship. Gracias, Daniel. De verdad, pueden encontrar mi material en Spotify. Estoy como Ciego Worship, así mismo con la A. En la plataforma de social media, estoy como Ciego Worship Music en YouTube y en Instagram. No se desconecten de la sintonía, por favor sigan conectados y escuchen. Por favor, presentemos esta canción, Ciego, para que podamos escucharla, disfrutarla, despertarnos, porque es una canción que lo va a despertar a usted. O sea, prepárese, a usted que le encanta una que otra vez una cancioncita así fuertecita, con buenas guitarras, más que delay, más distorsión, que es lo que tiene esta canción, una buena batería que sostiene la canción y por supuesto también una buena letra. Presentémosla para que los oyentes puedan escucharla en www.iccradio.net. Ok, aquí les presento mi más reciente sencillo, Tu legado, mi destino. Que este sea tu destino también. Light Music te trae los mejores artistas, los más reconocidos, los más importantes, los que van en ascenso, los que ya tienen trayectoria. Los tenemos todos. Todos caben aquí y tú podrás disfrutar de las mejores entrevistas con Alexo y Daniel. No te desconectes porque esta locura arranca aquí.